Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en otro tema, preguntarle si ya se evaluó si México buscaría establecer tratados de extradición con países donde no se tiene tratados por temas fiscales. Se lo pregunto porque ahora con el nuevo Poder Judicial es muy probable que los evasores de impuestos pues busquen huir del país en vez de pagar sus obligaciones fiscales. Habría que plantearlo, me quedé pensando con qué países, pero sí habría que plantearlo. No creo que se vayan a paraísos, vamos a ver, pero no creo, la verdad. Están pagando la mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos. Todavía, como dije el otro día, hay factureros que va a pagar impuestos y para eso vamos a hacer una serie de reformas para evitar que ocurra esto. Por ejemplo, hay veces que crean una empresa y la desaparecen unas horas después. Pues esto ya no se puede permitir, ¿no? Cuestiones de este tipo que ponen trabas a este proceso de facturación falsa para no pagar impuestos. Pero la verdad la mayoría está pagando sus impuestos, pues por eso hay la recaudación que hay. Hay algunos que todavía se niegan, ¿no? Vamos a ver. Presidenta, en la revista Contralínea acabamos de documentar, ya hemos dado seguimiento a cómo la estructura de la Marea Rosa, este esfuerzo, digamos, que ha hecho el empresario Claudio X González Guajardo, está conectada con funcionarios en activo y exfuncionarios electorales. Es decir, hay unas estructuras dentro de la propia Marea Rosa que se conectan directamente con expresidentes del IFE y del INE. Ellos de hecho fueron voceros y oradores en diferentes momentos y los están reactivando por todo el tema de la reforma electoral, entre ellos pues Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, Luis Carlos Ugalde y Valdés Zurita. Además, existe una conexión directa con funcionarios en activo dentro del INE y del Tribunal Federal Electoral. En ese sentido, pues queda claro que, por ejemplo, quien fuera pues uno de los colaboradores de Felipe Calderón y ahora es magistrado electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, pues está conectado a esta Marea Rosa a través de una asociación civil que se llama Personas Sumando en 2025. Esta asociación civil ahora busca convertirse en partido político, Somos México, y también tiene conexión con 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, llama la atención cómo estas estructuras de derecha pues están conectadas con el aparato electoral y son los mismos que promueven una campaña para decir que en México hay una dictadura, que no somos un país democrático, y al mismo tiempo quienes pues buscan no tener democracia son ellos. Esta asociación civil Personas Sumando en 2025 es la que presentó el amicus curiae en contra de la elección judicial que se falló la semana pasada. Y pues también preguntarle, presidenta, en este sentido, cómo observa esta hipocresía de estos personajes que hablan de dictadura cuando en realidad quienes no quieren la democracia y están muy conectados todavía con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de este magistrado, tienen todavía estos discursos. Aquellas manifestaciones que se basaron mucho en la mentira, la verdad, de la Marea Rosa. ¿Por qué digo en la mentira? Porque después hubo muchos de ustedes y muchos reporteros que preguntaban en las marchas, oiga, ¿por qué vino? Bueno, es que van a desaparecer el INE. No, pero el INE no se va a desaparecer, va a seguir siendo autónomo, nada más que ahora se va a llamar Instituto Nacional Electoral y de Consultas, creo era, ¿no? Y entonces sustentaron todas esas manifestaciones en que al INE lo querían desaparecer, cuando a lo mejor iba a cambiar de nombre frente a esa propuesta, pero nunca se planteó que iba a dejar de ser autónomo un instituto
que llevar a cabo las elecciones. De aquellas manifestaciones, pues a las últimas que han tenido, que han sido como muy chiquitas, ¿no? Ahora pues lo que quieren es convertirse en partido político. ¿Quiénes están ahí? Pues exconsejeros del INE o algunos de los exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, algunos de los que fueron parte del PRD, que ya desapareció, algunos de la derecha, que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando ahí querer ser partido político. Ellos tienen que cumplir pues una serie de requisitos para ser partido político. Tienen derecho a ser partido político, ¿no? Mientras cumplan pues con lo que pide las leyes. Llama la atención que ya no se sienten representados en el PAN, que ya no se sientan representados en el PRI, que no se sientan representados en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas pues todavía están en espacios de decisión en el Instituto Nacional Electoral, que no tiene nada de malo querer ser un partido político, es en el marco de la legislación mexicana. El tema es qué plantean como partido político, porque yo no he oído ninguna propuesta, más que sigan los pluris. No, porque si van a ser un partido político que supongan saca el 4% de la votación, pues ¿qué es lo que quieren? Pluris. Entonces que sigan los pluris. Que no desaparezca el INE, pues nadie está planteando que desaparezca el INE. Que México no sea autoritario, pues México no es autoritario. Hay más democracia ahora que cuando ellos fueron presidentes del INE. He puesto aquí el ejemplo muchas veces de Ugalde, que ahora ya se fue a Harvard a dar una cátedra sobre los gobiernos populistas, pero fue quien se opuso terminantemente a que se abrieran todas las casillas y que fue parte fundamental del fraude electoral del 2006, siendo presidente del INE. O Lorenzo Córdoba, que aquí ya hemos puesto varias veces el audio de cómo un presidente del INE se expresa de pueblos originarios, o cómo desde la presidencia del INE en realidad tenía una posición en apoyo a un partido político o a un sector de la sociedad, minoritario, por cierto. Entonces, tienen derecho a ser partido, el tema es qué plantean. Y lo interesante, pues es que no se sienten representados en ningún otro. Y que justo también han sido promotores de fraudes electorales, no solo 2006, sino también 2012 y antes. No, y el 2000, que supuestamente gran transición a la democracia, y después el propio Labastida dice fue un pacto con Estados Unidos, en donde Zedillo decidió apoyar al PAN para que llegara a la presidencia, pero lo ponen como si hubiera sido la gran transición, que después fue la gran traición, porque vino el desafuero, el fraude electoral del 2006. Entonces, hay que conocer la historia de ese proceso. Ah, sí, alternancia en el poder, pues lo hizo en el PRIAN, ¿no? Desde entonces hablábamos del PRIAN, que supuestamente todo cambia para quedar igual, esa transición entre el PRI y el PAN, que fue lo mismo. Presidente, en otro tema también, la semana pasada se refirió al caso del Grupo México y la contaminación del río Sonora y al tema de Calica. A mí me gustaría preguntarle cómo va específicamente la denuncia penal por el tema de la contaminación del río Sonora. Sabemos que ya algunas personas pues presentan enfermedades terminales por esta contaminación, y también saber si se estaría previendo que sea el nuevo Poder Judicial
el que pues le toque juzgar este asunto, y si pudiera venir la secretaria Alicia Bárcena pues para explicarnos. Sí, cómo no, le decimos a Alicia que venga. ¿Qué estamos planteando? Trabajando con las comunidades, porque cuando ocurrió el incidente de la contaminación del río por parte de Grupo México, en la época de Peña, se hizo un fideicomiso en donde se depositaron recursos para la remediación de suelos, de agua y para construir hospitales y incluso un laboratorio y varios temas. Antes de irse Peña, cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas que la comunidad quiere que se terminen. Entonces hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México de manera muy transparente a partir de las peticiones que hacen las comunidades para que se terminen los hospitales, haya el seguimiento epidemiológico de toda la población, se remedien los suelos, haya un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, haya un laboratorio que se pedía desde hace mucho tiempo para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio o que puede seguir contaminándose porque hay suelo contaminado, y todas las remediaciones que tienen que hacerse asociadas con esto. Entonces se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pues acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo. Entonces se está trabajando en ello, esperemos que pues se llegue a un acuerdo, porque más allá de la denuncia penal y que pueda terminar alguien en prisión, pues lo importante es que haya la remediación y el seguimiento epidemiológico y que la población de esa zona que vive cerca de la mina pueda vivir sanamente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces en eso estamos trabajando con Grupo México y no vamos a hacer nada que no quiera la población. Y en el caso de Calica, mencionaba la semana pasada, Presidenta, que está en un panel internacional este asunto. Preguntar también cómo va la defensa. Ahí sabemos que no es propiamente la Secretaría de Medio Ambiente, sino más bien la Secretaría de Economía. Preguntar si también se pudiera dar alguna información por parte del secretario Marcelo Ebrard. Por supuesto, le pedimos que informe y también lo dije muy claramente que nos buscó la empresa al Gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Entonces les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues eran muy graves y además no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno, que pudiera ser parte del plan de manejo. Entonces está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona, que pudieran desarrollar ellos, pero ya no la mina, sino otro esquema que tendría que tener también su propio impacto ambiental, y el funcionamiento del puerto, que ellos tienen la concesión que se les dio hace mucho tiempo. Entonces está trabajando en ello para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, también de manera transparente y que no tenga los impactos ambientales que tenía la mina, pues entonces ellos se desistirían del panel internacional. Entonces está en ese proceso. Gracias, Presidenta. Y en un segundo tema, es un tema obligado, que en este caso es la declaración de culpabilidad del mayor Zambada. Quise saber sus impresiones sobre lo que declaró. Obviamente esto ha sido el pretexto para, en este caso, la oposición, pues de alguna manera de querer manejar la idea de que hay un gobierno débil, que hay un gobierno que está en declive, ¿sabes? O sea, quieren manejar una visión catastrofista de México en el mundo, ¿no? Ese es por un lado, y por el otro, utilizan toda esta retórica del Mayo, sin tomar en cuenta todo el trabajo que se ha venido haciendo del lado aquí de México, pues en el combate a todo diverso tipo de delitos. Pero sí quisiera saber su opinión, sus primeras impresiones de estas declaraciones que dio, el autoelogio que hace Estados Unidos de que, bueno, pues nosotros sí estamos trabajando, ¿no? Pero quisiera conocer su opinión. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos
dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice: hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna, está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? No, es para que lo analicen todos ustedes. ¿Pero no les parece interesante? Así es, sobre todo con lo que está utilizando la oposición en estar denostando al gobierno, los esfuerzos del gobierno, y que… No, pero pone al mismo nivel. Ajá. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Hay muchas cosas interesantes el día de ayer, pero bueno, nos quedamos con esa.